Amigos, esto es Agenda Semanal. Gracias por acompañarnos como cada sábado a las 2 de la tarde a través de América Televisión. Ya saben que si de repente se perdió alguno de nuestros informes, puede verlos también en nuestro canal de YouTube y enviarnos sus sugerencias a través de nuestras cuentas en Facebook. A continuación le vamos a presentar la segunda parte del informe que ya le dimos a conocer la semana pasada sobre la visita de algunos importantes embajadores a nuestra región para conocer la realidad de Lambayeque y a ver si se apuesta por nuestra región. Veamos. Al séptimo Seminario Internacional Hatun Cancha, denominado Rediseñando América Latina, también asistieron autoridades como el embajador de Brasil, Carlos Lázari Teixeira, quien dictó la cátedra Importancia de la Alianza Estratégica Perú-Brasil. Creo que la presentación representa en verdad una llamada a que los empresarios y los jóvenes que van a ser futuros empresarios puedan mirar con, digamos así, de una forma más positiva al futuro de esa región y teniendo en cuenta también el comercio exterior, teniendo en cuenta las oportunidades que existen y que son concretas de exportación de productos de Lambayeque a Brasil. Entonces, ese fue el eje de mi presentación, en el sentido de que nosotros estamos comprometidos con la integración entre los dos países, más específicamente con la integración de las cadenas productivas, o sea, con el tránsito de factores de producción y de productos entre los dos países. Creemos que hay un potencial extraordinario, sobre todo para Lambayeque en lo que es el área agroexportadora. El embajador brasileño nos comentó sobre las novedades que se vienen para la reconocida universidad que realizó el séptimo seminario. La universidad, señor Dicipan, tiene un rol de liderazgo importante, ¿no? Y nosotros estamos listos para apoyar el acercamiento de la universidad con sus congéneres brasileñas. Hay un interés muy grande en Brasil por Perú y hay un interés creciente en Perú por Brasil. Creemos que las universidades tienen un rol fundamental de formación, pero también de reflexión sobre los temas que nos interesan a todos. Y Brasil y Perú tienen un liderazgo natural en la región en lo que respecta a la integración. Carlos Lázari no quería culminar la entrevista sin elogiar a Lambayeque. Es una región muy activa, muy dinámica. Eso, en fin, pude constatar en mis visitas acá. Lo que me hace volver siempre, ¿no? Vuelvo acá justamente porque me tornei un admirador, yo me considero un lambayecano, mas así que, y no honorario, en verdad estoy trabajando efectivamente para que Lambayeque siga su destino, siga su potencial, atinja su potencial no solamente en términos económicos, pero también específicamente en términos comerciales y en términos de desarrollo de una forma integral. Creo que Lambayeque tiene todos los elementos para tener un desarrollo integral y sostenible. Continuando con las ponencias, se dictó la conferencia Cambio de la orientación, relación Unión Europea-América Latina, por Paul Bonnefoy, consejero comercial de la Unión Europea. ¿Cómo ves Lambayeque para inversiones europeas? Una región de oportunidades, una región emergente que está creciendo en el plano económico. Entonces pues es cosa de mirar, de pasearse por la ciudad y ya se ve que hay mucho que hacer, que hay muchas obras en curso y estoy seguro, como hemos oído de las demás presentaciones, que hay muchas oportunidades en temas de infraestructuras por una parte, que son temas en que hay muchas empresas europeas interesadas y competentes. Paul Bonnefoy nos habla sobre su opinión en el crecimiento de nuestro país. Hay un progreso continuo. Yo no diría que ha habido un cambio brutal, sino que hay un progreso continuo. El Perú ha sido una tierra abierta a inversiones extranjeras, a negocios con Europa y con demás regiones del mundo desde hace tiempo. Pero esa apertura se ha acelerado, se ha facilitado en los últimos años
y pues se refleja en la práctica, se refleja con el crecimiento del comercio y la inversión extranjera por una parte, y su resultado, que es su resultado y su causa al mismo tiempo, que eso va junto con un crecimiento de la economía peruana, pues que aprovecha a toda la población. Este seminario buscó plantear alternativas nuevas para mejorar las actividades empresariales y comerciales de nuestra región. Esperemos que más eventos como este se sigan realizando. Y amigos, estamos de vuelta aquí en Agenda Semanal y como es costumbre siempre tenemos especialistas para poder conversar con ellos sobre algunos temas que a ustedes les interesa. Ahora me encuentro nuevamente con el doctor Manuel Muro, con quien vamos a conversar sobre un tema bastante interesante y que se ha puesto de moda en muchas empresas a nivel nacional y que en realidad, más que de moda, se ha vuelto obligatorio. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ante todo, agradecer la deferencia y estar nuevamente contigo para hablar de un tema que es tan importante para la masa trabajadora, ¿no? Que somos prácticamente todos, ¿no? Quien no trabaja son la PEA, población económicamente activa, que de una u otra forma tiene que salvaguardar su salud y su vida en realidad, ¿no? Porque un accidente laboral puede tener consecuencias catastróficas, sobre todo si no se ha establecido en cada lugar de trabajo un sistema de seguridad y salud en la institución en la que labora, ¿no? Sí, y además, doctor, de que ya habíamos conversado en el programa anterior, un poco para dar los alcances, esto ya está normado, ¿no? O sea, ya hay una ley que ha empezado a darle luces a los empresarios de cómo ir guiando, porque antiguamente, tan antiguamente, era un poco algo voluntario, ¿no? Voluntario. Y sobre todo empírico, ¿no? Y de repente haciendo copiar y pegar de experiencias externas, ¿no? Porque muchas empresas internacionales han venido con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo va el tema de la ley? Esto se basa en estándares internacionales también, ¿no? O sea, hay la Asociación Nacional de Salud Ocupacional de Estados Unidos, el NIOSH, que también ha establecido sus normas. Entonces, muchas empresas han sido transnacionales y justamente venían con sus estándares de sus lugares de origen, ¿no? De sus empresas, de sus países de origen, países del primer mundo. Entonces también comenzaron a trabajar acá, pero ya a raíz desde el 2011, básicamente en marzo de 2011, sale el reglamento, prácticamente la resolución ministerial donde establece los protocolos de manejo de salud ocupacional, de los exámenes ocupacionales, y en julio ya sale la ley de seguridad y salud en el trabajo 29783, promulgada, que fue la primera ley que promulga el gobierno actual. Entonces, es de ahí donde ya se establece una obligatoriedad que en sus disposiciones complementarias finales ya no solamente habla de multas, ¿no? Indemnizaciones, que es por el plano civil, sino también habla de responsabilidad penal, es decir, cárcel, ¿no? En caso, por ejemplo, establece como un recordatorio de que se produzca algún, digamos, la inobservancia, solamente la inobservancia, o sea, no se establezca un sistema de salud en empresas que tienen más de 20 trabajadores, la sanción puede ser de 3 a 5 años, ¿no? De cárcel, aparte de la multa. Y en el caso que se produzca una afectación grave de la salud o pérdida de la vida por justamente inobservancia de estas normas de salud, de seguridad y salud en el trabajo, ya establece una pena hasta de 10 años. Claro, es que antes de la dación de esta ley existía un vacío legal tremendo. Así es. Porque evidentemente nuestra legislación adolece de muchos vacíos y justamente algunos malos empresarios y hasta malos trabajadores también podrían haberse acogido a ello, porque como no está legislado, entonces no hay una pauta que diga, bueno, esto es así, esto es así, y esta es la sanción que debe recibir. Lo importante es que ya estén legislados. Sí, y está establecido también ya a partir de enero como una cuestión ya de uso regular la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, que tiene a cargo justamente ver la implementación de este sistema de seguridad y salud en el trabajo, en el cual en grosso modo se establece un reglamento, ¿no? Hay el Consejo Nacional, hay los consejos regionales, y en las instituciones, que es lo que nos interesa, es que debe haber un comité de seguridad y salud en el trabajo conformado por 3 miembros de los trabajadores, 3 miembros o grupos paritarios de la patronal, para establecer un reglamento interno, ¿no? Y sobre todo eso nos evita, por ejemplo, nosotros en años anteriores, yo como trabajador de salud también, veíamos, por ejemplo, que nos llegan del parque industrial, ¿no?
personas jóvenes, realmente jóvenes, madres, más que todo hay una gran masa del sector femenino, por su actividad, que nos lleva con problemas y a veces hasta problemas penosos, porque llegaban amputaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Se trabaja mucho con las manos, porque es un trabajo delicado, son trabajos digamos de paciencia, que eso lo realiza mejor las mujeres, ¿no? El sector femenino, ¿no? Y ahí nos llevan con amputaciones. ¿Por qué? Porque a veces había el sistema de rodillos y de sistema de máquinas, pero así es, claro, triturado de grano, todo eso, y tenían accidentes laborales de ese tipo. Entonces, ahí básicamente, digamos, ahí la peor parte la llevaba el trabajador, ¿no? Había la parte indemnizatoria, pero como no había una regulación de responsabilidad penal, pues era más una conciliación en todo caso. Así es, ¿no? nada más, ¿no? Y no había mayor responsabilidad penal, ¿no? O sea, eso podía suceder y vimos que sucedían con cierta regularidad. O sea, como quien dice, no se corregía, Claro. ¿no? O sea, sucedía una vez y sucedía otra vez. O sea, la corrección no se daba. ¿Por qué? Porque no había una sanción, digamos, de tipo penal. No había una responsabilidad muy, digamos, un poco difusa. Entonces ahí eso es lo que nosotros vimos, y eso ya una amputación es una incapacidad de por vida, ¿no? Claro, hay el aspecto indemnizatorio, que eso es en realidad la parte civil, ¿no? Un paliativo, ¿no? Pero ¿quién te devuelve un miembro? ¿No? Nadie te lo devuelve, ¿no? Entonces es importante que se corrija, no es solamente que sancione, más que penalizadora, aquí la cuestión es preventiva, ¿no? Porque cuando se estipulan ya los reglamentos dentro de cada empresa, entonces no debe quedar como letra muerta, porque al contrario, ¿no? Debe ser ese programa de inducción a los trabajadores. Así es, o sea, capacitaciones constantes. Se habla también, por ejemplo, de capacitación de seguridad y primeros auxilios cada 3 meses. Cada 3 meses, o sea, que conozcan las medidas de seguridad en su ambiente laboral y además de primeros auxilios, porque a veces llegaban solamente los transportaban, por ejemplo, lo transportaban al paciente, pero sin prestarle, digamos, un primer auxilio básico, que a veces, inmediata, claro, la atención inmediata, que son los 6 minutos que llamamos de oro, ¿no? En el cual, al hacer una maniobra adecuada, puede disminuir grandemente el daño posterior, la secuela del daño, o salvar la vida. Que en muchos ¿no? casos es estabilizar al paciente. Estabilizar, ¿no? Lo que es el ABC, ¿no? Las vías aéreas permeables, ¿no? Que se le dé la reanimación, los primeros auxilios, y hasta que llegue la persona o los entes que tienen, como los bomberos o como las ambulancias, que lleguen a prestar justamente Porque los de repente uno, doctor, puede ser un buen samaritano y tener la buena intención de querer ayudar a alguien, pero si no determina exactamente cuál es el procedimiento, podría empeorar el caso, ¿no? Así es. O el tema de, por ejemplo, de Así fractura. Es. Por eso mismo es lo que se analiza, ¿no? Y lo analiza el comité justamente, qué accidentes puede tener uno en su área de trabajo. Y de acuerdo a eso establece un plan de primeros auxilios. En algunas instituciones ya lo están también aplicando, pero son, como te digo, relativamente pocas, más que todo obligado por la necesidad, pero no por una convicción de en realidad prevenir o evitar hechos funestos en los trabajadores, ¿no? Entonces, esto en realidad es una herramienta, no se vea como una carga, una obligación. Cierto es que si uno lo aplica estrictamente, porque por ejemplo puede decirse que hasta 3 veces al año puede hacerse un control a los trabajadores, pero a veces tampoco hay que caer en el exceso, sino en lo necesario, en realidad. Por lo menos una vez al año es suficiente, pero una capacitación también de acuerdo a la necesidad de cada área. Y a la naturaleza misma del empleo, trabajo, ¿no? O sea, así es. Hay trabajos que son más riesgosos, por ejemplo, los que trabajan cerca a máquinas o con máquinas. Esos trabajos relativamente riesgosos. Fluidos, ¿no? Así temperaturas, porque así es, con altas amigo, temperaturas. Tengan en cuenta eso, porque de repente usted tiene una empresa que ya está creciendo, así y es. de repente dice, bueno, será necesario que yo haga esto. Tiene que tener en cuenta también la naturaleza de la naturaleza de su trabajo, ¿no? El riesgo ocupacional es lo que se habla, ¿no? Del riesgo. No se habla específicamente que suceda o haya sucedido un accidente, pero sí el riesgo. Por ejemplo, el trabajo con vidrio, ¿no? El riesgo que haya una ruptura, ¿no? En la manipulación de esto, que haya, por ejemplo, esquirlas, que salten al ojo, que salten a áreas vitales, es una posibilidad importante. Entonces, yo tengo que trabajar en esos casos, por ejemplo, con mis lentes protectores, ¿no? Importantísimo, porque si yo manipulo partículas metálicas, partículas de vidrio, etcétera, o material de vidrio, yo tengo que tener esa protección mínima, ¿no? Utilizar guantes gruesos, ¿no? Por las cortaduras, en fin,
hay cosas mínimas que importan. ¿Cuánto cuesta un lente que te protege la visión? Que tenemos solamente dos ojos, ¿no? Y ese es son nuestros órganos esenciales para la visión, y eso no lo podemos proteger con un lente de 5 soles, ¿no? Entonces, eso no cuesta mucho, sin embargo, la gran mayoría de trabajadores no los usan. No, y además que el pretexto que ponen es que si el empleador no le da, ellos no tienen por qué comprar. Claro, y eso tampoco es, ¿no? En todo caso, siempre es algo consensuado, ¿no? Yo creo que un dueño, un empresario, no va a ser, digamos, motivo de conflicto que el trabajador le pida un lente de 5 soles, ¿no? Que al por mayor puede salir hasta por 4, en fin. Y el trabajador por lo mismo, ¿no? También cuidar digamos, su salud, ¿no? Con 4 soles o 5 soles de inversión, que eso le va a durar un año por lo menos, ¿no? Entonces, doctor, sabido es que el Estado es un mal empresario. Entonces, cuando vemos muchas empresas públicas, y cito el caso muy puntual de los señores que se dedican a la limpieza pública, los vemos manipular los objetos directamente, sin ningún tipo de protección. Así es. Caramba, cuando uno está en su casa y quiere recoger la basura, lo mínimo que hace es evitar entrar en contacto con ella. Así es, uno se pone su guante, por lo menos. O ¿no? al menos de lejos, grueso, ¿no? Con la escoba, el recogedor. Yo creo sí, que ustedes en sus casas hacen lo mismo. Así es, ¿no? De lejos. Pero cuando vemos a los señores que llegan a recoger la basura, ellos ese es público, escudriñan en la basura y empiezan a buscar. Incluso reciclan, no, ahí, ¿no? Claro, entonces, pero directamente. Evidentemente se Así puede. es. No hay mascarillas, no hay lentes, no hay algunos llevan guantes, otros no. Entonces, ese es un tema, y ropa adecuada también, ¿no? Que se establezca un mecanismo de protección para evitar la adquisición de enfermedades dérmicas o de la piel, porque están expuestos a todo tipo de contaminantes. Pero eso lo vemos poco, ¿no? Lo vemos realmente poco en entidades públicas realmente. Que bueno, esa es una cuestión notoria, ¿no? Doctor, estamos hablando con ejemplos, digamos, de cuando requiere un poco de esfuerzo físico o estar en contacto con otros elementos. Sin embargo, esto que estamos conversando también atañe a empresas o a trabajadores que pueden estar en una oficina, que pueden estar realizando labores ejecutivas y que no necesariamente están involucrados con una máquina, sino al contrario, ellos están sentados en su oficina. Sin embargo, también pueden estar afectos a problemas de salud ocupacional, ¿no? Así es. Digamos, todo se evalúa de acuerdo a riesgo por el cargo o la función, ¿no? Entonces se hace la evaluación del desempeño del puesto de trabajo. Eso determina a qué riesgos adicionales está expuesto. Uno tiene riesgos generales como población por tener una edad determinada, por ser de un género determinado, o sea, por el sexo masculino o femenino, por la edad, ¿no? Pero también tenemos riesgos por la actividad, ¿no? Entonces, estar en una oficina también implica sus riesgos, ¿no? También tenemos riesgos, por ejemplo, en los aires acondicionados, por ejemplo, ¿no? Por cierto, ¿no? O el estar sentado todo el día. El tipo de silla, el tipo de escritorio. El acceso al teclado. Doctor, el acceso al teclado, hay a la pantalla. Cosas que todavía tendremos Así que es. conversar y lo vamos a comprometer a una nueva oportunidad. De repente nuestros amigos en casa ya tienen algunas preguntas que hacer. Así es, Entonces, nos interesaría escríbanos al bastante Face para una próxima tener algunas preguntas y resolver directamente. Doctor, muchísimas gracias. Problemas. Amigos, hacemos una pausa comercial, no se muevan, esto es Agenda Semanal.